Hola, buenos días a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos que estamos organizando dentro del proyecto HADLAB, tanto la Dirección General de Gobernanza Pública en colaboración con la Universidad de Girona. Bueno, como sabréis, este es un proyecto que se enmarca dentro del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 para la Alianza del Gobierno Abierto, la OGP, y se ha incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha financiado gracias a los fondos europeos Next Generation. Bueno, la coordinación de todo este ciclo de conferencias la lleva a cabo el profesor Quim Brugué, al que agradecemos mucho la coordinación de este ciclo de conferencias, y tiene como finalidad, y esto me gusta remarcarlo, la elaboración de una guía de participación ciudadana en planes y programas que tenemos programada para 2023. Voy a ser muy rápido. Hoy tenemos a nuestro compañero, a Pablo García, de la Dirección General de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, con su disertación sobre la práctica de la democracia deliberativa, que nos va a aportar un punto de vista en el que estamos insistiendo mucho en este ciclo, y es que más allá de la teoría, que es muy importante tener una buena base teórica, nos va a poder aportar conocimientos prácticos de la participación ciudadana de calidad en los asuntos públicos. Sin más, doy paso a Quim Brugué para que presente la conferencia de Pablo, y si ya habéis participado sabréis que nuestro afán es que sea muy participativa también esta charla, y nada, os dejo con Quim y con Pablo. Vale, gracias. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias de nuevo a los asistentes y a la organización de este ciclo. Como se comentaba, ya es la quinta de las sesiones de conferencia y debate que estamos haciendo. Empezamos con una visión más general de los retos y de las aproximaciones democráticas y hemos ido pues, concretando en aspectos más operativos. Y ya en la última sesión hablamos del concepto más de democracia deliberativa, que es una forma también de ir acotando la temática que estamos abordando, ¿no? Y hoy, además, vamos a añadir un elemento más, que es la incorporación del sorteo. Es una tendencia que en los últimos años se ha introducido en el ámbito y junto a esta idea de los mini públicos, que es un tema que Pablo conoce bien. Para hablarnos de esto hemos invitado a Pablo García, que como se decía, él está desde hace ya unos cuantos años ahora actualmente es subdirector general de Participación Ciudadana en la Generalitat de Cataluña. Él es sociólogo, ha estudiado un máster en temas de políticas urbanas y creo que es un perfil que nos puede ayudar mucho porque combina el haber trabajado con textos, conocer muy bien la literatura, conocer también muy bien las aproximaciones más conceptuales de la democracia deliberativa, pero al mismo tiempo mucha preocupación y mucho conocimiento también de experiencias prácticas en diferentes lugares del mundo sobre este tema concreto del uso del sorteo y de los mini públicos. Y finalmente añadirle todavía, que supongo que además especialmente en la parte de preguntas o de debate, pues nos podrá profundizar, está involucrado pues, directamente él en casos prácticos y en concreto en la organización de la Asamblea Ciudadana por el Clima en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, creo que es una combinación de teoría, práctica y implicación directa en la práctica que puede ser muy enriquecedora esta mañana. Como hicimos en la última de las sesiones, lo que hemos pensado es que él empezará con una presentación que no va a ser muy extensa, pero que nos va a contextualizar el tema. Yo voy a empezar estableciendo, cuando acabe esta presentación,
un diálogo inicial con él a partir de algunos comentarios y algunas preguntas. He tenido ocasión pues, ya de ver la presentación y de trabajar con él. Y luego haríamos un breve descanso y daríamos pie bueno, pues a la gente que pueda estar interesada en participar del debate de forma directa, haciéndole preguntas, comentarios o lo que os parezca oportuno, ¿eh? Por lo tanto, sin más, si os parece, traslado la palabra a Pablo, y empezaremos con esta presentación inicial. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Kim, y también a todo el equipo de AdLab por pensar en mí y por invitarme a dar esta sesión sobre un tema que me interesa muchísimo, además. Y también, pues bueno, bienvenidos a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Solo una pequeña corrección antes de empezar, Kim, no soy subdirector, soy responsable de proyectos, más que nada por bueno, aclararlo, ¿no? Pero vamos, respecto a la sesión, la intención, bueno, ya lo ha dicho Kim, yo voy a hacer una primera parte introductoria que voy a intentar situar el tema, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de democracia deliberativa, del sorteo, cómo se está aplicando, qué diferentes modalidades existen, pero creo que la parte más interesante puede ser la conversación, efectivamente, cuando vayamos igual apuntando y afinando algunos temas importantes, y también os animo a comentar sobre cuestiones de aplicación práctica, ¿no? Porque yo me estoy encontrando digamos, en lo que es de la implementación, como muchas cosas, hasta que uno no se pone a hacer, no se encuentra con algunos problemas, y cuando quieres aplicar algo dentro de la administración que es innovador, pues muchas veces eso también supone algunos retos en diferentes puntos, y creo que eso también puede ser interesante, ¿no? Y esto puede estar en la parte de la conversación. Pues bien, pasamos con esta primera parte de la presentación. Creo que se ve la presentación, si me podéis confirmar, perfecto. Y para empezar, pues muchas veces cuando hablamos del sorteo, ¿no? Empiezo con algunas preguntas para empezarlo a situar, ¿no? Y que creo que esta idea de la democracia deliberativa y el sorteo descansa en una idea, y es si confiamos o qué pensamos que pasaría si reunimos a un conjunto de ciudadanos que los elegimos por sorteo al azar, aunque tienen que ser representativos, pero que los elegimos por azar, y les damos tiempo para que puedan profundizar sobre una temática, sobre una problemática, y les damos tiempo para esto y además para deliberar sobre esa problemática para que nos hagan propuestas, ¿no? Entonces, lo que hay aquí detrás es, creemos que podrían abordar estos problemas, estos ciudadanos que hemos elegido de forma aleatoria, que sus propuestas fueran de valor, que llegaran a consensos y que propusieran soluciones a estos problemas que pudieran aplicarse en políticas públicas, ¿no? Esta es la pregunta un poco detrás de partida. Y para responderla en realidad, pues ya contamos con muchas experiencias que van en este sentido, ¿no? Y aquí he puesto un primer ejemplo que tuvo mucho impacto, que fueron las asambleas ciudadanas de Irlanda, que llevan años trabajando y que han abordado temáticas sobre las que no conseguían avanzar en el Parlamento. Por ejemplo, la cuestión del aborto, en el caso de Irlanda, era una cuestión todavía que era controvertida, o la cuestión del matrimonio homosexual. Estamos hablando ya de hace unos años aproximadamente, creo que esto fue en 2015, 2016, cuando empezaron con estas asambleas. Y luego han seguido avanzando en otros temas como cambio climático, como igualdad de género, etcétera. Y de hecho, estas primeras que hicieron permitió, por ejemplo, aquí aparece el caso del bloqueo que había sobre el aborto, para legislar en el Parlamento e incluso introducir cambios constitucionales, ¿no? De forma que, bueno, parece que esta pregunta ya podemos fijarnos en muchas cosas que están pasando para responderla, ¿no? Pero vamos a ver un poco de dónde viene toda esta idea de la democracia por sorteo, que parece que ahora es la gran innovación en el ámbito de la participación ciudadana. Y tenemos que tener en cuenta que en realidad la idea del sorteo en democracia no es una idea nueva. Es innovadora quizás, pero se descansa en ideas antiguas. Y de hecho nos podemos remontar, y los mini publics de los que ahora se habla descansan en esta idea, en la democracia de Atenas, ¿no? Que ya los propios magistrados de la Asamblea de Atenas eran elegidos por sorteo. Y de hecho la elección de algunos cargos se hacía únicamente para aquellos que se necesitaran competencias especiales y que fueran complementarios a los cargos elegidos por sorteo.
hasta el punto que Aristóteles parece ser que dijo en una frase que era más democrático que los cargos se realizaran por sorteo y que en cambio era más oligárquico que fueran por elección, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la democracia representativa no tenga validez, pero sí para dar cuenta un poco de dónde vienen estas ideas. A partir de este origen, ya en los 70, 80, el politólogo Robert Dahl también empezó a proponer y a teorizar sobre esta idea, y con los mini populus, que llamó, que justamente planteaba elegir aleatoriamente a ciudadanos para que durante un tiempo deliberaran y enunciaran sus propuestas, sus decisiones, ¿no? Como una forma de mejorar la democracia. Y todo esto al final ha ido confluyendo a lo largo de los años en una serie de iniciativas y de mecanismos, algunos más recientes, otros con más recorrido, que se reúnen bajo este nombre de los mini-publics, democracia deliberativa y sorteo, que ahora iremos concretando más. Pero muchos de estos mecanismos se engloban con esta idea de mini-publics, ¿no? Y aquí os pongo una imagen de qué estamos hablando. Esto, por ejemplo, es una de las primeras asambleas ciudadanas que hubo aproximadamente, creo que fue en 2006. En este caso fue en Canadá, en Ontario, y que intentaron tratar la reforma electoral. Como veis, ya estamos viendo que muchas veces son temas de bastante calado, ¿no? Y bueno, esto os lo pongo únicamente para que veáis cómo puede ser un mini-public o cómo puede ser un tipo de estos mecanismos, ¿no? Esto con los años ha ido derivando en un gran éxito del uso de la democracia por sorteo, aunque quizás en España, aunque ya hay bastantes experiencias, pero todavía no tanto como en otros países. Y vemos que hay una gran variedad, una gran diversidad de mecanismos que entran dentro de esta idea de la democracia del sorteo para abordar diferentes problemáticas muy diversas, desde cuestiones que pueden ser, digamos, más habituales o más cercanas al ciudadano, como los servicios públicos o la planificación urbana de un municipio que te afecta especialmente para distribuir equipamientos, a cuestiones mucho más complejas, por ejemplo, desde cuestiones genéticas del genoma, que es también un jurado ciudadano que va sobre la edición del genoma, a cuestiones controvertidas como si debemos avanzar todavía en la energía nuclear, o cuestiones que ahora están muy presentes, especialmente las asambleas ciudadanas para el cambio climático ahora están teniendo mucho éxito, ¿no? Como veis, hay una gran variedad de problemáticas que van desde cuestiones más complejas a cuestiones que no lo son tanto, a cuestiones que son más técnicas, a cuestiones que no lo son tanto. Pero aquí veremos cuál es el encaje también entre estas cuestiones técnicas, cómo se abordan o cómo no se abordan, ¿no? A la vez también vemos que están en todos los niveles de gobierno, desde nivel local, nivel nacional, nivel regional e incluso supranacional. Por ejemplo, hace poco la Unión Europea estuvo trabajando en la Conferencia por Europa usando paneles ciudadanos elegidos por sorteo, ¿no? Y además también vemos que se están produciendo en muchísimos países. Es verdad que seguramente más en Occidente, por así decirlo, en el mundo anglosajón llevan mucha experiencia trabajando en ello, en Europa hay muchas experiencias, en América del Norte también, pero ya encontramos muchas experiencias también en América del Sur, y de hecho yo hace poco también descubrí que había muchas experiencias también en África, lo cual también me sorprendió porque no las conocía estas, ¿no? Pero hay toda una explosión del uso de la democracia por sorteo. Entonces, para acotarlo un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son estas características básicas cuando hablamos de la democracia por sorteo? Bueno, una fundamental, claro, es el sorteo, es la forma de selección de los participantes, cómo se eligen los participantes. Normalmente, en los procesos de participación ciudadana, es una autoelección, es una persona que se le propone y decide participar o no participar. Aquí estamos hablando de que seleccionamos una muestra de ciudadanos, pero es un sorteo estratificado. Es decir, no es coger el censo de población y obtengo aleatoriamente y ya está, sino que aplico una serie de criterios de estratificación social como edad, sexo, nivel de estudios, origen, etcétera. Incluso en función de la temática podemos pensar a algún otro criterio. Por ejemplo, a veces ha interesado que haya un criterio de
discursivo o de posicionamiento respecto a la problemática. Esto también tiene una serie de implicaciones que igual luego podemos comenzar cuando lo queremos aplicar, ¿no? ¿Qué permite esto? Que la muestra de ciudadanos sea representativa, con cierta precaución, es decir, representativa relativamente. Si, por ejemplo, tenemos una muestra de 100 personas, como es en el caso de las asambleas muchas veces, pero aún peor si es en un jurado ciudadano tenemos a 30 personas, la representatividad es limitada, ¿no? Evidentemente. Pero sí que nos asegura, en principio, una mayor diversidad y una mayor representatividad, que muchas veces en muchos mecanismos de participación nos cuesta alcanzar. Aquí directamente buscamos que se asemeje lo más posible a la sociedad de referencia, ¿no? Entonces, estos criterios de estratificación son muy importantes. Lo que está detrás de esto es que en principio hay un acceso más igualitario. Es decir, cualquier persona es susceptible de ser convocada, de ser seleccionada para uno de estos mecanismos y para hacer política pública. Y esto es un mensaje muy potente para la sociedad, ¿no? Especialmente si este tipo de mecanismos se van repitiendo en el tiempo. Cualquier persona puede ser seleccionada, tú mismo, tu vecino, etc. Es verdad que normalmente se establecen unos criterios de elegibilidad, que son muy pocos. Por ejemplo, que sea mayor de 16 años, normalmente los cargos electos muchas veces también hay limitaciones, no siempre, pero pueden estar. Pero en cualquier caso, hay una cuestión también de igualdad, ¿no? De participación, de buscar desbloquear algunas o contrarrestar algunas de las desigualdades que a veces también la participación reproduce. Esto también es importante. Hay otro elemento muy importante en el uso del sorteo y la democracia deliberativa, y es que ponen un esfuerzo en una fase enteramente dedicada al aprendizaje. Es decir, entienden que antes de deliberar, tú tienes que haber profundizado en la temática, en las problemáticas que se van a llevar a debate y sobre las que debes contribuir a encontrar soluciones. Por tanto, vas a dedicar un tiempo significativo a ello y para esto vas a contar con expertos y también, pues, por ejemplo, con lo que llamamos a veces testimonios, es decir, personas que tengan diferentes perspectivas sobre la misma problemática, ¿no? Y una vez has trabajado en esto, se pasa a la fase de deliberación, que habitualmente, casi siempre, es una deliberación, digamos, profesional, conducida por profesionales, estructurada, aunque sí que es verdad que hay algunos casos, aunque son pocos, en los que no se hace así. Luego los repasaremos brevemente, son una minoría. Y otro elemento muy importante y muy distintivo de esta serie de mecanismos son los incentivos. Claro, estamos hablando de que vamos a reunir a estas personas durante un tiempo, ya hemos visto que van a haber una fase y sesiones de aprendizaje, que van a tener que trabajar unos contenidos, que luego van a tener que pasar una fase de deliberación. No estamos hablando de que van a venir a una sola sesión de 2 horas y luego van a ir a casa, sino que aquí hay un cierto trabajo, ¿no? Por lo tanto, se ofrecen una serie de incentivos o compensaciones. Una de las más importantes que a veces choca es que a los participantes se les paga por estar todo este tiempo. Hay algunos llaman remuneración, otros yo le llamaría más bien compensación económica por cada una de estas sesiones. Y sobre esto a veces ha habido un poco de debate, ¿no? Yo recuerdo a una persona que ha estado involucrada en Escocia, un experto que es Oliver Escobar, profesor de la Universidad de Edimburgo, que nos comentaba como una vez le decían, bueno, es que igual viene una persona que no tiene ningún interés en participar, pero como le pagamos, viene. Y la respuesta era, perfecto. Si así conseguimos que más gente que en principio no se acercaría a hacer política pública se acerque y tenga una experiencia de hacer política pública, pues casi que igual ya nos está bien, ¿no? Pero en todo caso, creo que también es una forma de darle una formalidad, una seriedad, reconocer que están trabajando para hacer política pública, además de facilitar que perfiles que igual lo tendrían más difícil para poder participar y que nos interesa que también estén, pues puedan acceder, ¿no? Luego, además, pues si hay desplazamientos, porque hay sesiones presenciales, por ejemplo, nosotros en el caso de Cataluña, la organización de la Asamblea Catalana, que pueden venir desde cualquier punto de Cataluña, pues estamos trabajando en esto también para que todo esto esté cubierto, ¿no? Si nos viene una persona desde los Pirineos a una sesión que va a estar en Barcelona, pues tendremos que facilitarlo.
o se pueden pensar otra serie de incentivos también, pues, por ejemplo, como servicios de cuidados, que una persona tenga una persona dependiente también pueda participar, ¿no? Vale, después de este punto estaría la parte de los resultados. El hecho de trabajar más en profundidad permite trabajar un aspecto que no siempre podemos, que es el de los consensos. No quiere decir que haya un consenso absoluto, pero muchas veces, si estamos planteando una problemática concreta para soluciones específicas, vamos a intentar trabajar para conseguir consensos. Y el hecho de que haya esta participación regular durante un tiempo y más profunda permite más trabajar en este sentido. ¿Quiere decir que todos estos resultados son vinculantes? Jurídicamente, habitualmente no son vinculantes. Hay muchas experiencias en las que acaban igual después con una consulta también. Hay formas de combinar luego diferentes tipos de mecanismos de democracia. Pero jurídicamente habitualmente no son vinculantes. Ahora bien, son mecanismos más intensivos, también más intensivos en recursos y por tanto estamos poniendo el gasto es mayor, el trabajo es mayor y por tanto muchas veces en muchas experiencias sí que se han recogido muchas de las recomendaciones y se han aplicado en las políticas públicas. En cualquier caso, para nosotros, como en cualquier mecanismo de participación ciudadana, la cuestión relevante es el impacto y es el retorno, la rendición de cuentas que hacemos sobre estos impactos. Es cómo explicamos cómo lo que se ha trabajado se incorpora o no se incorpora en las políticas públicas que se han puesto a debate. Muy bien. Entonces, ¿dónde se ubica este ámbito de la democracia por sorteo? Me gustaría ubicarla un poco en el ámbito de la democracia, pero también específicamente respecto a la democracia participativa, la democracia deliberativa, un poco de qué estamos hablando, ¿no? La representativa y la democracia directa claramente son dos ámbitos diferentes, ¿no? Representativa por elección, la democracia directa pasamos a los ciudadanos para que directamente apliquen una decisión. Se habla habitualmente, ¿no?, que esto está más cercano a unas lógicas de ganar-perder, lo que algunos llaman lógicas adversariales, ¿no?, que sería más un debate. Yo pongo unos argumentos, otro pone otros argumentos, pero esto tiene que acabar a ver quién gana y quién pierde. Es la democracia por sorteo, igual que otros mecanismos de la democracia participativa, son lógicas deliberativas. Deliberar para acordar con la idea de cuál es el terreno compartido, el interés compartido, el interés común. No se trataría tanto de ganar-perder, ¿no? Pero aquí hay una cuestión de que, ¿cómo lo diferenciamos de otros mecanismos de democracia participativa? Hay autores que hablan lo diferencian mucho, participativa, deliberativa. Yo creo que muchas veces se encuentran, pero sí que nos es útil para diferenciarlo, ¿no? Por una parte es el número de participantes, el tipo de participación y el cómo seleccionamos, ¿no? El cómo seleccionamos ya lo hemos hablado. Unos son por autoselección, abrimos para que cualquiera pueda venir, y otros es más limitado, solo aquellos a los que hemos seleccionado con el procedimiento de sorteo. Es decir, la democracia participativa buscaría más llegar al mayor número posible, una participación ampliada, y la democracia deliberativa no, estaría buscando más grupos relativamente reducidos, que después veremos que a veces, bueno, incluso a veces en la deliberativa te puedes encontrar con más gente que en algunos procesos participativos totalmente abiertos. Pero en principio esta es la idea. Porque seguramente el objetivo de la democracia participativa es involucrar al mayor número posible y aquí estaría un poco la legitimidad que se busca. Y en el cambio, en la democracia por sorteo, en la democracia deliberativa, estaría más en profundizar. Profundizar porque podemos mantener esta relación con el grupo durante más tiempo, en vez de que vengan a participar de forma puntual. Y esto nos permite trabajar mejor esta deliberación, que no sea un diálogo del que surjan una suma de propuestas, una suma de opiniones muy extensa, seguramente porque es una participación más ampliada. Pero en cambio la deliberativa lo que busca es lo que llaman los juicios, esto es un poco traducción que he hecho del inglés, judgment, juicios bien informados, recomendaciones bien informadas, que estén bien trabajadas, ¿no? Y que puedan incluso alcanzar no solo una suma de propuestas, que a veces no siempre es así en la democracia participativa, pero a veces es una de esas propuestas más individuales, mientras que aquí está
trabajado más en profundidad de forma en consenso, ¿no? De hecho, también hay como una idea, ¿no?, en participación, que es la idea del trilema de igualdad, participación, deliberación, ¿no? Que si lo abres más para tener más igualdad, puedes conseguir más participación, pero tendrás menos deliberación, ¿no? Si lo cierras, tendrás menos participación, pero tendrás mejor deliberación, ¿no? Bueno, es este tipo de cosas en que ganas en algunas cosas y pierdes en otras. Pero a mí sí me resulta útil para diferenciarlo de otros tipos de mecanismos que utilizamos en la democracia participativa, y sobre todo también para ver qué nos puede aportar y qué nos puede sumar, ¿no? Y esto explica también el por qué han tenido tanto éxito, ¿no?, los municipales y la democracia representativa. Aquí he puesto un libro que tuvo mucho impacto en su momento, que es el de Against Elections, creo, contra las elecciones, no sé si es belga o holandés, David Van Rijbroek. Ha trabajado mucho en Bélgica, pero creo que es holandés. De hecho, es un poco provocador, ¿no?, decir contra las elecciones, pero él ha estado detrás del impulso de muchos de estos proyectos que han tenido mucho éxito. Y de hecho, bueno, esto es una anécdota personal, pero yo me lo leí justo antes de entrar a trabajar en la Generalitat de Cataluña y ya iba con la idea metida en la cabeza. Así que a mí me convenció bastante. Y a partir de ahí, pues, estuve profundizando mucho más. Pero bueno, ¿el porqué de su éxito? Bueno, sobre todo, y esto no es exclusivo de la democracia del sorteo, sino también de la democracia participativa, de lo que se ha hablado largo y tendido, de la crisis de legitimidad democrática de la democracia representativa, ¿no? Algunos llaman también el síndrome de la fatiga democrática. Cómo mecanismos de participación ciudadana pueden contribuir a mejorar aspectos como el distanciamiento de la sociedad respecto a la democracia, a los puntos de polarización, desinformación, populismo, cómo complementarlo con elementos de participación puede superar algunas de estas lógicas, ¿no? Y cómo la democracia representativa está enfrentando algunos problemas para abordar problemas que son complejos y que muchas veces superan los ciclos electorales, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en algunos datos demoscópicos, sí que hay datos que son un poco preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la OCDE tiene algunos datos respecto que solo el 45% de los ciudadanos de las sociedades de la OCDE confía en la política, ¿no?, y en los políticos. Esto, si lo llevamos al caso de Estados Unidos, aún es peor, porque creo que en los últimos años han bajado hasta el 30%, que son unas llamadas de emergencia, ¿no? Bueno, aquí he apuntado algunos datos, no los voy a repasar todos, pero sí que hay uno que me asustó bastante, sobre un análisis, creo, hecho por Harvard, en el que veían cómo la población, y especialmente la gente joven, contemplaba como válida la opción de regímenes autoritarios en frente de democráticos. Y esto realmente te sorprende, ¿no? Así que este tipo de mecanismos, digamos, el por qué se supone que tienen que contribuir a ello. Porque además, también los datos te dicen que, a pesar de esto, que aunque haya gente que no está satisfecha con la democracia, los datos dicen que sí que tienen interés por la política y por participar en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Cataluña, aunque también el segundo problema recogido por el Centro de Estudios de Opinión era la insatisfacción con la política, encontrábamos que el 88% te está diciendo que cree que la ciudadanía debería participar en el diseño de los servicios públicos, ¿no? O que más del 60%, si no recuerdo mal, apuntaba entre 7 y 10, en una escala de 0 a 10, de interés sobre la política, ¿no? Así que hay margen para actuación. Y entonces se entiende que complementar la elección y el sorteo podría contribuir hasta superar estas lógicas de polarización de la democracia representativa, poder trabajar de otra forma problemáticas complejas que muchas veces van más allá de los programas o de los intereses e incentivos electorales, ¿no?, para estas cuestiones que afectan a la sociedad. Y porque además, en esta cuestión de que cualquier persona puede ser convocada para hacer política pública, cualquier persona puede ver que alguien como yo, ¿no?, puede formar parte.
Y luego creo que parte de su éxito también, al menos para mí, está en cómo complementa, en qué aporta a la democracia participativa. Y antes ya apuntaba, ¿no?, que a veces estamos reproduciendo desigualdades. Por ejemplo, os pongo un caso concreto. En el caso de Generalitat de Cataluña, la mayoría de nuestros procesos participativos tenemos, creo que es alrededor de un 70% de personas con estudios superiores. En Cataluña creo que es un 30% la población con estudios superiores. De forma que muchas veces, ¿quién participa? Pues igual los que tienen más recursos o los que tienen más interés o los que están en mejor posición, ¿no? Por tanto, aquí hay un esfuerzo desde el sorteo para introducir mayor diversidad y mayor inclusión, y con este acceso igualitario que hemos hablado, ¿no? Hay una cuestión también, que es que pasamos de una participación puntual a intentar que haya un mayor empoderamiento de esta ciudadanía, porque va a trabajar de forma más continuada sobre esa problemática, ¿no? Y hay otra cuestión muy importante, que es sobre la calidad de deliberación, que también es lo que hemos comentado antes, ¿no? Resultados que están bien informados para decisiones difíciles, ¿no? La idea de todo esto es conseguir mayor legitimidad en decisiones difíciles sobre las que a veces el gobierno también tiene problemas para decidir, ¿no? Y de hecho, esto es un poco la idea a veces cuando diseñamos este tipo de procesos, pensar en cuestiones sobre las que nosotros necesitamos también encontrar soluciones. Esto es algo que, por ejemplo, ahora estamos insistiendo en la Asamblea Ciudadana. No planteemos cuestiones demasiado genéricas, planteemos cuestiones que nos resultan difíciles de responder porque van más allá de la técnica. Luego volveremos a esto, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos una idea, os quería plantear tipos de mini publics, ¿no? Porque sí que hay algunas diferencias. Ya lo hemos visto, hay toda una explosión de mecanismos, también de denominaciones, de clasificaciones. En algunos lugares los llaman de una manera y en otros de otros, etcétera. Pero en cualquier caso, a mí me gusta una clasificación que utiliza la OCDE, que hay un informe que os he puesto aquí que os recomiendo, que establece 4 tipos. El primero es donde está habiendo más actividad, que serían el tipo de mini publics que se utilizan para alcanzar recomendaciones bien informadas para políticas. Y aquí están, sobre todo, las asambleas ciudadanas y los jurados o paneles ciudadanos, que son los que comentaré un poco más en profundidad. Junto con jurados, a veces también pues, presupuestos participativos deliberativos, que también es muy interesante, luego veremos un ejemplo, pero hay conferencias de consenso, el GEMIL también, que tuvo también bastante impacto, células de planificación, pero todos con esta idea, trabajar. Estos seguramente son los que trabajan un poco más en profundidad, sobre todo los 2 primeros que mencionaba y que ahora veremos. Pero luego el sorteo a veces también se utiliza para obtener opiniones ciudadanas de forma más rápida. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente no profundizará tanto en otras cuestiones y por tanto la fase de aprendizaje igual no es tan intensa, ¿no? Y aquí se habla de las encuestas deliberativas, los diálogos ciudadanos, como los principales ejemplos. Hay un elemento hay otro tipo que a mí me parece muy interesante también, que es evaluación ciudadana antes de una votación, y que consiste en elegir a ciudadanos por sorteo para que antes de una votación ellos planteen cuáles son los pros y contras que tiene esa votación antes de pasar a la votación y que eso esté disponible, ¿no? Y luego habría otro último modelo, que sería el de la institucionalización, que no voy a hablar ahora mucho. Yo creo que durante la conversación, si luego es posible, vale la pena, porque es algo que lleva mucho menos tiempo y que abre nuevas oportunidades, nuevas puertas, que es muy interesante, ¿no? Voy a repasar brevemente algunos de estos para que nos hagamos una idea, los que creo que son los más importantes y con algunos ejemplos concretos. En cualquier caso, sí que os quería plantear que todos ellos tienen en común el uso del sorteo para seleccionar a los participantes, que en mayor o menor medida hay una fase de aprendizaje, en algunos casos es más profunda, en otros menos. Hay una fase de deliberación, en la mayoría de los casos conducida profesionalmente, y luego la elaboración de estos resultados que se trasladan a los responsables para que haya una rendición de cuentas e impacto, ¿no? Estos elementos son comunes a todo. Pero si pasamos a cada uno de ellos, sí que hay diferencias importantes, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta y que luego podemos valorar para qué utilizamos unos u otros.
Las asambleas ciudadanas, seguro que habéis escuchado hablar de las asambleas ciudadanas, son las que más éxito están teniendo, también son las más complejas, son las más ambiciosas, son las más intensivas en recursos, en tiempo que necesitas dedicar, en el número de participantes. Normalmente estamos hablando de unos 100 participantes, pero puede ser, hay algunas que van más allá, 150. Y por tanto también son las más costosas y son las más difíciles de organizar, ¿no? Y a la vez tienen una atención mediática muy importante, especialmente han tenido mucha relevancia porque con las asambleas ciudadanas por el clima, ¿no? Que muchas veces han estado reclamadas por la sociedad civil. Pero se han utilizado para diferentes temáticas. Parece que solo sean para el clima, pero no. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de Irlanda con temas como el aborto, como la igualdad de género, la reforma electorales. Es decir, ya vemos que son para problemáticas complejas, problemáticas ambiciosas, a veces son para cuestiones incluso constitucionales y muchas veces sobre las que hay controversia, ¿no? Por lo que necesitas trabajar más en profundidad y para las que buscas más detalle y más trabajo en las recomendaciones que se van a aplicar, con la idea que puedas luego trasladarlas. No siempre es así, luego lo veremos, ¿no? Aquí os he puesto también la que estamos organizando nosotros, que se anunció en septiembre por el presidente de la Generalitat, que ahora mismo nosotros estamos trabajando y que espero que luego también podamos comentar algunos de sus aspectos, ¿no? Muy bien. Luego hay otro mecanismo que es muy interesante, que tiene mucho más recorrido, porque lleva muchos más años celebrándose, que es el de los jurados o los paneles ciudadanos, ¿no? Y en realidad vendría a ser como una versión reducida de las asambleas. Menos personas, menos tiempo, seguramente con temáticas mucho más concretas en muchos casos. Se ha utilizado para muchísimas cosas, para urbanismo, para servicios públicos. Hay muchos casos de urbanismo, de hecho. El que haya menos personas seguramente implica una limitación en la representatividad, implica también que igual la fase de aprendizaje no es tan extensa, pero también es menos ambicioso, ¿no? Y creo que hay una analogía muy interesante, que es la de los jurados populares, ¿no? Es decir, sería igual que en un juicio llevamos a ciudadanos para que se manifiesten sobre una decisión judicial, aquí llevamos a ciudadanos para que después de observar las diferentes pruebas se posicionen en una decisión de política pública, ¿no? Se he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, el jurado ciudadano del Dean District, que se utilizó con creo que fueron 40 aproximadamente ciudadanos en Reino Unido para decidir la ubicación más adecuada de hospitales. Pero en Melbourne lo utilizaron, por ejemplo, también para decidir, espero no equivocarme, creo que eran 400 millones, era el presupuesto de la ciudad de Melbourne durante 10 años. O sea, una combinación de presupuesto participativo y jurado ciudadano, ¿no? Pero hay muchos otros ejemplos. Bueno, el caso de la movilidad en Bruselas, que es una cuestión controvertida, es una problemática que mucha gente se queja en Bélgica y utilizaron el tema de la movilidad. Por supuesto, también uno que es el caso de Cantabria, en Besaya de Libera, que hicieron cómo utilizar algunos fondos europeos, ¿no? en la cuenca de Besaya. Es un modelo más flexible, más fácil de organizar y para mí muy, muy interesante, ¿no? También por esta cuestión de que al ser menos ambicioso también es más fácil, relativamente más fácil que una asamblea. Luego estarían estos que hablábamos para obtener cuáles son las impresiones ciudadanas sobre algunas cuestiones más concretas de una forma rápida, ¿no? Y aquí quizás el ejemplo más famoso son las encuestas deliberativas, que en realidad forman parte vienen mucho de la academia, más que de las instituciones públicas, pero que también se están aplicando en instituciones públicas. Y que esto consiste básicamente en realizar una encuesta sobre una muestra aleatoria y de entre los que han respondido efectuamos el sorteo para obtener la muestra de participantes. Con ellos se vuelve a trabajar los temas sobre los que se hizo la encuesta inicial y al final del proceso se vuelve a hacer una encuesta para analizar cuáles han sido los resultados y si ha habido cambio de opinión o no. Y estas recomendaciones se pasan al gobierno, ¿no?
Un caso más o menos reciente es en Corea, en que se utilizó este mecanismo para trabajar sobre una decisión sobre si reanudar unas plantas de energía nuclear. Fue controvertido, se trabajó de esta manera y de la encuesta deliberativa los resultados fueran que sí que se debían reanudar los trabajos de construcción de las plantas nucleares y finalmente se hizo, ¿no? Y luego estaría este otro tipo, mucho más concreto, que se ha utilizado sobre todo en Estados Unidos, pero que también ha llegado a Europa, por ejemplo, en Finlandia, que se utiliza básicamente con el mismo esquema de sorteo, seleccionar a los ciudadanos, aprendizaje, pero sobre una cuestión concreta, una votación que se va a efectuar, un referéndum, una consulta, para que evalúen y deliberen sobre los argumentos que se producen. Y con esto, los ciudadanos elaboran la serie de argumentos que están a favor y en contra de votar. Esto se incluye en la información que llega a todos los votantes, como se hizo en este ejemplo que ponemos aquí de las primarias abiertas de Oregón, que en la información que se entregaba a todas las personas que podían votar, se incluían los argumentos de los ciudadanos que participaron aquí para que se pudieran formar una opinión, ¿no? Me parece una iniciativa no tan habitual seguramente como los primeros que hemos visto, pero que también es muy interesante, ¿no? Aquí para acabar hemos puesto un vídeo que ahora daremos paso y antes de dar el paso al vídeo y luego a la conversación, quedaría la pregunta un poco de cuándo decidir un tipo o otro de estos mecanismos, ¿no? Y aquí sobre todo habría que valorar el tipo de política pública que estamos llevando a cabo. Es decir, si es una política pública más compleja, seguramente necesitas dedicarle más tiempo, porque vas a necesitar más tiempo de aprendizaje y, por tanto, vas a tener que tirar más hacia mecanismos como, por ejemplo, una asamblea ciudadana. En el caso de Irlanda era evidente, ¿no? O cuando hablamos del cambio climático, que hay tantas aristas, pues tiene cierto sentido que lo trabajes desde una asamblea ciudadana que vas a poder profundizar durante más tiempo, ¿no? Y en cambio, si son cuestiones más genéricas o más de visión a futuro, que no necesitas, tú no tienes una necesidad tan evidente de obtener soluciones concretas, pues quizás podemos pensar en otro tipo de mecanismos como las encuestas deliberativas o otro tipo más amplio, ¿no? Y luego hay una cuestión importante que sería también el de los recursos. Tenemos que tener en cuenta que las asambleas necesitan muchos recursos, mientras que otras que convocan a menos ciudadanos y con menos sesiones, pues son menos recursos, ¿no? Estas dos variables nos deben servir. Pues de momento esta parte más así de situación la dejaría aquí con un ejemplo que creo que podemos ver para ver de forma concreta qué es este tipo de mecanismos y luego pasamos a la conversación, ¿de acuerdo? Pues si podemos entrar el vídeo. Dejo de compartir, ¿verdad? Councils, like every other government, are criticised so often for not listening to the community. Here, they genuinely want to know what it is that the community wants them to do. And the only way they can do that is by seeing what it is that you want. We take a randomly selected group of people, give them time and access to information, all the information that they need, whatever it is they want, and give them the space in a jury environment to actually answer a difficult question that a council or a government has put to them. What is council doing now that they could or should keep doing? Maintenance, safety are considered adequate. Well, I disagree. This is about getting a diverse group of everyday people to come together and to bring the different perspectives and skills and life experiences that they have and give them a chance to share that and to discuss that and to look at an issue through those individual lenses and as a whole then come up with an answer to something that their government has put to them that is often a tricky or a difficult one to answer. On fossil fuels and fuel priority everything. So what do we want to add there? What we should probably say there is utilise those services to broadcast it. We've all basically gone too hard here. Yeah, okay. That's come out of this document, isn't it?
so many of these cross over? We design the processes and we create the loose framework for them. But from there, when we bring the jury together, we hand that process over to them. And so they can set the direction and set the tone and set the rhythm and the pace. I think the fact that we get to choose some of the speakers and the information we might need, and that there's plenty of time for reflection, is excellent. We have a facilitator that will help us know who we need to speak to get the information that we need. It is a lot of work and a lot of research, and there are all kind of people here from all kind of professions. We all try to reach agreement what's benefiting the community. We trust a jury of our peers to decide criminal guilt or innocence. So why not trust a jury of people in a community to answer a question that their government has put to them? It's not necessarily anyone else. Okay, have a vote on it now. We can't predict what that answer is going to be, but what we can predict is that it is usually a life-changing experience for the people who are involved, and that they will come out of it feeling very empowered at the process that they've been through and quite committed to the recommendations that they make. I feel privileged as well and lucky to have a bit of a say in where it's going. It's been a real privilege for me to be involved with this new democracy. It has opened my eyes to the way the councils operate. I think that this process does really a lot for the principle of democracy. This is really about finding a way to unlock the insight and the informed opinions of everyday people. In doing so, what we enable governments to do is to help make decisions that the rest of the community can trust, because they can look at it and see that everyday people like them, their neighbours, their friends, their family, their colleagues, they were all part of that decision-making process. And for us, that's about putting people back at the heart of democracy. Perfecto. Bueno, pues este era el caso de un jurado ciudadano en Australia, que llevan bastantes años trabajando en este sentido. Bueno, creo que ejemplifica algunas de las cuestiones que comentábamos, ¿no?